Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado. Buenas tardes, amables televidentes. Aquí estamos, como cada viernes, Visión Económica a las 18 horas. Alejandro Noel y un servidor, Leonardo Valverde. Todos los viernes en Visión Económica traemos nuestras posiciones con respecto a los acontecimientos económicos, sociales, políticos y algo más de la República Dominicana y del mundo. Buenas tardes, Noel. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buenas tardes, don Leo. Buenas tardes y bienvenido al señor Van der Linde. Una figura emblemática en el área tanto educativa como también de la espiritualidad. Entonces, esas son cosas buenas, ¿no? Que uno ande con personas con ese calibre. Don Leo. Bueno, yo quiero en esta tarde invité al doctor Van der Linden, mi pastor. Quería agregarle eso a raíz de lo que dice don Alejandro, para conversar un poco sobre la problemática del sector educativo, del sistema educativo de la República Dominicana. Invité a otro especialista, pero tenía un compromiso académico ahora y no pudo estar con nosotros. Pero el doctor Van der Linden tiene un doctorado en educación. Ha dedicado toda su vida, a pesar de que también es abogado, toda su vida la ha dedicado al sector educativo. Y me consta porque tengo una relación con él probablemente de más de 30 años. Y cada día que pasa se fortalece más este respeto y la admiración de ambas partes, me atrevo a decirlo así. Entonces, hablé con el doctor Mandelín de raíz de que se van a cumplir 9 años de la firma del pacto educativo, para simplificarlo, no decir el nombre largo que tiene ese pacto, que marcó una experiencia importante en la República Dominicana, porque aquí se ha hecho muy difícil establecer los pactos. Recuerdo que junto con el pacto educativo, habían dos pactos más agendados en el gobierno de Danilo Medina, que era lo que tenía que ver con el pacto eléctrico y el pacto para una reforma fiscal integral. O un pacto social. Sí, entonces lo cierto es que de los tres se logró primero el pacto por la mejora del sistema educativo y luego se logró el pacto eléctrico, el cual no le vamos a dedicar tiempo ahora porque ese es un tema que tenemos que tratarlo aparte. Antes de plantear la inquietud que tenemos nosotros, doctor Van der Linde, yo quiero significar que los países que han alcanzado el desarrollo económico y social, que es la aspiración máxima de cualquier nación, de cualquier país, de cualquier estado, ¿verdad? Llegar a alcanzar el desarrollo, porque eso implica no moverse con los conceptos y las variables cuantitativas del crecimiento económico, sino de manejar la prosperidad colectiva y el avance de una sociedad. Y eso, sin duda, todos los países que han logrado ese estado de bienestar con sus dificultades, ¿verdad? La educación ha sido el puntero en los ítems, en los indicadores que conllevan al desarrollo económico y social de un país, de un pueblo. Entonces, en la República Dominicana históricamente tenemos una situación especial con el sistema educativo de manera holística, es decir, en todos los componentes del sistema educativo, y se logra por primera vez en abril de 2014, primero de abril de 2014, este pacto. Esto implicaba la mayor exigencia y el punto central del 4% del PIB para la educación. Entonces, 9 años después, se van a cumplir en abril, primero de abril de este año 2023, los 9 años. Sin embargo, las argumentaciones para la no aplicación efectiva del mismo están, en primer lugar, que no se definió el comité de evaluación que debió darle seguimiento a esto. No se estableció en el pacto quién supuestamente tenía la potestad de convocar al comité para que evaluara el proceso y la calidad que se iba logrando con una inversión. Le doy al doctor Van der Linde para la entrada el siguiente dato. Cuando se aprobó el pacto educativo,
teníamos un PIB en la República Dominicana de 67.000 millones de pesos. El 4% de dólares, perdón, de dólares. El 4% para el 2014 en dólares referido a pesos nos lleva a que la asignación que había que hacer en la educación era 144.720 millones de pesos. Eso llegó a ser el presupuesto de una década anterior, perdón, en la República Dominicana. Para el año 2022, 94.700 millones de pesos para un presupuesto de dólares asignado a educación de 206.800 millones de pesos conforme el pacto, conforme la ley del 4%. Doctor, de entrada, ¿cuál es el panorama que usted ve en lo que significó un avance extraordinario, que todos nos pusiéramos de acuerdo, la sociedad en conjunto, el movimiento social, los partidos políticos, el Estado y el gobierno, para empujar un pacto educativo como el que se aprobó el 1 de abril del 2014? Muchas gracias, doctor Valverde, mi gran amigo, y Alejandro, dos íconos de la sociedad de Santiago y de este país. Un gran privilegio. Bueno, tengo entendido que en este país ponerse de acuerdo sobre cualquier asunto que involucra política y que de alguna manera va a rentarle o a tributarle puntos a quien impulsa y pone en ejecución este tipo de iniciativas, como es el Pacto por la Educación, la reforma de la educación, es casi un milagro que la sociedad civil y la sociedad empresarial y todos los interesados en que este país se desarrolle se pongan de acuerdo y que lo comiencen, al menos le den el primer impulso, partiendo de aquella declaración funesta que hizo el doctor Balaguer en el 1966, cuando llamó a los maestros ave de paso, y llegar entonces a un acuerdo en el cual los maestros tengan una prominencia preponderante, como en el caso de su, digamos, ponerle al día, capacitarlo y ponerlo en escena como los principales después de los estudiantes. En una ocasión, cuando se estableció el primer plan decenal en el 1992, me correspondió a mí representar la Iglesia Metodista Libre en el aspecto educativo, porque la Iglesia Metodista Libre a la sazón tenía 43 colegios. Y a mí se me designó para que representara a la Iglesia en ese plan. Y yo le decía a la ministra en ese tiempo que lo que se estaba pautando para la capacitación de los mismos maestros enganchados a maestros era como sembrar en una tierra vidriada, cristalizada, que posiblemente las semillitas que se siembran nazcan, pero cuando quieran echar raíz se van a doblar porque la tierra está cristalizada un poco más abajo, más profunda, y por lo tanto no va a dar ningún fruto. Que había que hacer un cambio radical en la educación, y le hice la propuesta, le decía, vamos a buscar en los liceos a los participantes, los estudiantes que tengan vocación, vamos a formarlos como educadores, y vamos a proponerle un salario decente, competitivo. Y yo estoy seguro, así mismo decía, son las palabras textuales que estoy diciendo, yo estoy seguro que en 10 años aquí va a haber un giro importante en la educación. Un cambio. Estamos hablando de 1992 a 2023, hace mucho que la educación hubiese tomado un giro radical y tuviéramos una generación de docentes y de estudiantes diferentes. Doctor, escúcheme Alejandro, para yo apalancarle esta idea. Ahora mismo en la evaluación que se está haciendo, se dice que apenas se ha logrado el 59% de las metas establecidas para el pacto, y se argumenta que no se ha logrado un porcentaje mayor
Primero, porque no se logró redactar un reglamento. Es decir, toda ley, todo proyecto de esta naturaleza necesita un reglamento que sirva de normativa y que establezca los criterios. Y en segundo lugar, que se eligió un comité que no se ha reunido en 9 años, argumentando que no se sabe quién es el que tiene que convocarlo. Obviamente que ahí hay una complicidad y una culpabilidad colectiva. El tercer argumento que se alega es que el gremio de los maestros ha sido un obstáculo también para lograr que la mejora en el sistema educativo. Usted, como un educador de fuste, ¿cree que esos tres elementos tienen razón o es una justificación para que al día de hoy estemos como estamos con el sistema educativo nacional? Fíjense que después del 4%, la lucha de los maestros ha tenido que ser tenaz para alcanzar algunos logros económicos que les permita, yo me río, le permita ir a la escuela no con un polocher untado de grasa de quipe, como solían ir muchos docentes, mujeres con una blusita llena de grasa de quipe, porque antes de irse a la escuela habían frito varios quipes y varios pastelitos para venderlo, para dejarlo un muchachos con algo, porque el salario era tan deprimido que no le permitía vivir. Y todavía en este tiempo que estamos hablando de que están ganando 50 o más miles de pesos, creen que están ganando mucho todavía. Y pienso que no la lucha del magisterio no ha sido no estanca. Lo que ocurre es que siempre se valora al maestro como siempre, como un individuo que no aporta mucho a la sociedad. Pero ¿qué es lo que ocurre con los docentes? Que tampoco el Estado ha sabido elegir a quienes son los que van a ser docentes. No los ha electo de manera correcta porque todavía el sistema político permea demasiado fuerte esa área y ahí hay muchos enganchados, incluyendo directores de centros, directores de áreas importantes que nada tienen que ver con la educación, no aman la educación y no aman a los niños, no aman lo que es el proceso de aprendizaje y de enseñanza, no conocen lo que es cómo se hace un plan de clase con actividades y estrategias que renten al aprendizaje de los muchachos. Entonces, cuando usted tiene esa mezcla de dos o tres docentes de calidad, pero con 5, cuando digo 2 o 3, son 2 o 3, y 5 o 6 que no tienen nada que ver con esto y que inclusive el Estado le está pagando maestría para ellos sacar la visa para irse a su casa con un salario mayor y no para aportar nada a la educación. Entonces, no ha sido los docentes ni el sindicato, sino el mismo Estado ha llevado a esto, porque si usted ve quiénes son los que les gusta hacer pararse y caerse en su casa, no son los mejores maestros, ni son los que menos hablan y los que más actúan, porque la educación no es hablar, la educación es hacer, la educación es transformar la vida de un muchacho, es marcarla para bien. Y cuando usted saca cuenta y se va a las escuelas, usted pregunta, ¿y cuáles de estos muchachos están siendo marcados para bien por la conducta y la vida de los docentes? Y usted se da cuenta. Con la anuencia suya, vamos a unos mensajes comerciales para que Alejandro traiga una serie de inquietudes para usted en este segundo set de visión económica a las 18 horas. Ya volvemos.